Muy bien. Entonces vamos a hablar de cómo se vincula la cadena de valor sostenible a la rentabilidad de la acuicultura. Estas son mis redes sociales para que por favor me sigan. Estamos ahí conectados para hablar de todos estos temas. Como leyó Salvador hace poco, mi trabajo en este momento como líder de sostenibilidad y de mercado de sostenibilidad, pues es comentar todos los aspectos de la cadena de valor, desde que se siembra un frijol de soya hasta que una persona tiene la oportunidad de comerse una tilapia o un camarón en su casa. Cada paso como agrega valor, cada paso que significa para la industria, cada paso que significa para el medio ambiente, cada paso que significa para los consumidores, etcétera, etcétera. Pero lo interesante es que mi formación en el sentido estricto no es ambientalista, ¿cierto? Mi formación es más que todo en compra y venta de commodities. Ahí fue donde inicié mi carrera y luego pues hice una serie de posgrados en diferentes áreas de la administración internacional. Casi siempre me desempeñaba en temas más que todo financieros y comerciales y luego hice un giro hacia las humanidades, pues porque me gustan un poquito los temas de, de la parte humana. Me parece que los problemas más grandes de la empresa verdaderamente están relacionados con el ser humano y no tanto con la parte técnica. A mi juicio, la parte técnica siempre tendrá una solución que se puede evaluar desde perspectivas, por supuesto, técnicas, ¿cierto? Si uno tiene un problema de aireación en un estanque, usted va, mide el estanque, mide el oxígeno, revisa la carga, mide la biomasa, hace el cálculo del recambio de agua y todo esto te va a dar una información de cómo abarcar pues, el problema. Pero en las empresas, cuando vos tenés un problema humano, es muy difícil saber cómo actuar. Si, por ejemplo, tenés, y voy a exagerar, dos empleados que no se llevan bien uno con el otro, o de repente tenés un problema con la comunidad, o la percepción de la comunidad sobre tu empresa no es la que vos esperabas, estos problemas humanos me parece que son mucho más complicados y merecen mucha más atención a mi juicio. Entonces, por eso me fui por las humanidades, donde mi área de concentración es el tema de la sociología de la globalización, específicamente la interculturalidad. Por ahí me fui porque, pues, como bien, mi formación inicial es en negocios internacionales. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? Vamos a pasar este slide. Bueno, darme un instante. Voy a dejar de pasar esto en el PDF, porque cada que lo paso se me sale el modo presentación y lo vamos a poner en modo normal de presentación. Es muy posible que mientras haya hecho este cambio se haya dañado el sonido, pero ya estamos otra vez en línea. Muy bien, ahora sí, más fácil. ¿Qué vamos entonces, estimados y estimadas participantes, al final de esta presentación llevarnos a la casa? Uno, por supuesto, valorar las características sostenibles de la soya de Estados Unidos. Con sé que estoy desde hace 5 años y es muy importante este enfoque porque cuando se piensa en cadenas de valor, se piensa desde el primer origen hasta la mesa del consumidor. Entonces, para cuando ustedes vean esta charla van a poder comprender las características sostenibles de la soya, llevarlas a través de su cadena y comunicarlas correctamente. También esperamos que ustedes reconozcan qué es una cadena de valor sostenible, cuáles son sus características, qué se hace desde la empresa para tener una cadena de valor sostenible, cuál es el papel del profesional en nutrición y, por supuesto, estructurar estrategias para favorecer la rentabilidad. Y quiero iniciar esto de estructurar estrategias para favorecer la rentabilidad con algo que nada más comentábamos esta mañana. Nos decía una empresa aquí en Perú, nos decía, es que verdaderamente no vemos cómo entre la sostenibilidad a la empresa, no la vemos en los balances financieros. Y nosotros les decíamos, ¿qué pasa si ustedes, por ejemplo, incumplen los mandatos gubernamentales sobre el tema de heces, guano o gallinaza? Y levanta la mano uno de los compañeros ahí asistente y dice, pues nos multan. Entonces yo les decía, ese es el problema, digamos, de tratar de ver la sostenibilidad desde ese pensamiento contable de antes. No es que el pensamiento contable sea erróneo, no, es otra forma de ver la empresa. En sostenibilidad, la empresa se ve desde una perspectiva de riesgo.
Entonces, uno que le dice a sus gerentes, gracias a aplicar las estrategias de sostenibilidad o las acciones relativas con sostenibilidad, estamos evitando pérdidas porque no nos multan, porque evitamos el escrutinio del consumidor, porque recibimos exposición mediática gratuita, en el sentido positivo, etcétera, etcétera. Todas estas estrategias, entonces, nos sirven para favorecer la rentabilidad. Y empecemos con una primera reflexión. Y si alguien quiere responder por medio del chat, por supuesto, bienvenido. ¿Por qué creen que las empresas verdaderamente sean reconocidas como líderes en desarrollo sostenible? Porque es que nosotros venimos en un sector que literalmente alimenta al mundo, ¿cierto? Nosotros somos la industria que alimenta al mundo, nosotros somos la industria que le permite a los países crecer, desarrollarse, tener proteínas, tener todos los ingredientes para su dieta. Sin embargo, la mayoría de las veces no nos ven como empresas tremendamente sostenibles, más bien nos encuentran un montón de deficiencias y nos buscan hasta el mínimo detalle para decir que no somos sostenibles, y les voy a contar esto por qué sucede. Esto sucede porque, y vean ustedes en el slide, voy a poner el láser acá. El 21% de los líderes encuestados, esta es una encuesta realizada por una entidad de lo que llaman información clave de mercadeo, dicen que las empresas se ven beneficiadas o se ven como empresas líderes en desarrollo sostenible, es porque integran la sostenibilidad en la estrategia de negocios. Pero cuando vos vas a una empresa, lo que quieren es integrar la sostenibilidad en el plan de medio ambiente, quieren integrar la sostenibilidad por allá en una caldera que sea más eficiente, quieren integrar la sostenibilidad porque tienen unos efluentes de agua diferentes, etcétera, etcétera. Y eso definitivamente no es lo mismo. ¿Qué es? Ya vamos a ver más adelante. Entonces, no es que no debamos cuidar los efluentes, tener mejores calderas, etcétera, etcétera, sino que ese beneficio en la cadena de valor es un beneficio que se queda en los primeros actores que lo reciben. Ejemplo, y esto va de hecho directamente contra la organización, contra no, va en relación a la organización que me representa o que yo represento. Ustedes sienten que el medio ambiente en sus casas está mucho, mucho, mucho mejor porque un agricultor de la soya en la mitad de Estados Unidos cuidó el medio ambiente. Eso no se va a sentir para nosotros como consumidor, específicamente si solo se concentran en producir soya de alta calidad, ¿no? Tiene que haber una estrategia de negocio completa para que todos los actores de la cadena reciban ese valor. Acuérdense que estamos hablando de cómo agregar valor en la cadena. El segundo punto importante que ustedes ven acá oscilando bajo y luego subiendo a 14% es evidencia de impactos y acciones que la empresa hace al respecto. Esto hace un modelo, perdón, hace un llamado a que nuestras empresas sean siempre muy gobernables. En otras palabras, que haya personas que mantengan todos los datos y toda la información de sostenibilidad necesaria para demostrarle a los consumidores, gobiernos y demás grupos de interés que efectivamente estamos haciendo el trabajo correcto. Y quiero mostrarles, por ejemplo, algo que está muy de moda en este momento, todo lo que es soluciones circulares o economía circular. Esto por ahora solo representa el 6% de la percepción. Entonces es muy importante comprender que si ustedes quieren agregar valor basado en la sostenibilidad, no es solo porque cuando calculan el alimento balanceado saben la huella de carbono del alimento, no. Si eso no está integrado dentro de una estrategia completa de negocios, no se agrega valor a la cadena. Vamos al siguiente slide. Por eso los agricultores de la soya dijeron, bueno, nuestra estrategia es agregar valor, vamos a crear un programa de sostenibilidad. Aprovecho para mencionarles, así como están invitados por USEC a diferentes charlas y participamos en foros como este, tenemos un programa de sostenibilidad, mercadeo, capacidades y redes para ustedes. La clave es la siguiente: ustedes eligen el impacto de las operaciones. Y esta es una reflexión que venía pensando ayer en el avión y yo decía, bueno, ¿qué tipo de ejemplo puede ser suficientemente bueno para que la audiencia comprenda la importancia de la sostenibilidad? Entonces yo decía, bueno,
Un caso negativo definitivamente es fácil de entender, ¿cierto? A uno le llega una multa medioambiental y la empresa se pone en los temas medioambientales. A una le llega la primera demanda laboral o una demanda de las comunidades, la empresa se pone en los temas de comunidades. Listo, súper fácil. Pero yo dije, no, hagamos un ejemplo que sea positivo. Y me cuestionaba yo a mí mismo. Casi siempre cuando uno pone un ejemplo positivo de una empresa o incluso de otra persona, lo que sucede es que hay un debate de, no, es que esa persona tuvo unas condiciones diferentes, o tuvo unas ventajas, o tuvo unas desventajas. Entonces dije, la mejor manera de comprender el impacto de la sostenibilidad es ponerlo en términos de la familia. Y quiero ponerlo en términos de la familia también, porque los agricultores de la soya, información acá extra, el 97% de la soya es producida por empresas familiares. Y ahí es cuando uno comprende por qué se comprometen con la sostenibilidad. Usted va a donde un agricultor de la soya, que gracias pues a la labor que hacemos he tenido la oportunidad de conocer, y cuando usted entra a la casa de un agricultor, normalmente viven con su núcleo familiar, y esto no se me olvida. En la sala de la casa, sus nietos, bisnietos, de acuerdo con la generación en la que estén, saben con qué juegan. Juegan con maquinaria, con combinadas, con pequeños tractorcitos, con pequeños animalitos. El tema del cuidado de la naturaleza, de la vida en el campo, de mantener esa granja, lógicamente sostenible desde una perspectiva ambiental, económica y social, está incrustado en sus corazones. Ellos eligen el impacto de sus operaciones. Ellos eligieron que sus operaciones pasen en el tiempo para sus nietos, bisnietos, etcétera, etcétera. Y por eso hay agricultores de decimocuarta, decimoquinta generación inclusive. Ustedes pueden tener empresas con decimocuarta, quinceava decimoquinceava generación. El primer punto entonces es, deben crear un protocolo de aseguramiento de la sostenibilidad, así como lo hizo la soya de Estados Unidos, que voy a usar como ejemplo. Creen un protocolo de aseguramiento de la sostenibilidad para mostrarle a la cadena que la empresa es efectivamente sostenible. Y no hemos definido cadena de valor, ¿verdad? ¿Cierto? Es todo el conjunto de actividades primarias y secundarias que se llevan a cabo desde el primer punto en mi empresa, desde donde entra la materia prima o donde inician los procesos, hasta la salida u último punto del proceso. Eso es una cadena de valor estándar y tradicional, procesos que se llaman básicos y secundarios, pero ahora se habla de cadena de valor extendida. Entonces los clientes ya quieren saber desde la producción de mis materias primas hasta el impacto de mis proveedores y de mis cadenas de distribución en los diferentes canales. Entonces, cuando estemos hablando de cadena de valor en esta presentación, estamos hablando de la cadena de valor extendida. El protocolo de aseguramiento de sostenibilidad, en nuestro caso, es el que les asegura a ustedes que cuando ustedes formulan con una soya de Estados Unidos, no están formulando con una soya producto de deforestación o una soya que tenga prácticas laborales, digamos, cuestionables. Lo mismo puede suceder en sus empresas. Yo soy un formulador y yo digo, no, yo no tengo nada que ver en esto, yo formulé con lo que a mí me dieron. No necesariamente. De hecho, hoy en día uno de los temas importantes en la cadena de valor es lo que se llama la complicidad. Y ahí es donde esto se pone un poquito más interesante, porque entonces obliga a que todos nosotros en nuestra labor comprendamos que si compramos soya de orígenes donde haya este tipo de problemas con esta deforestación, pues estamos contribuyendo a los problemas globales. Me tomé la molestia porque este es un dato que nuestra organización usa continuamente. A diferencia de otros orígenes, en los Estados Unidos no tenemos deforestación, sino todo lo contrario. Tenemos recuperación de los bosques. Entonces, miren, como yo soy un hombre de datos y de ciencia, yo dije, no, esto es un valor muy increíble, es que son 2 millones de hectáreas. Y yo dije, si mi empresa es seria con esto de sostenibilidad, seguramente tienen los datos bien justificados. Y empecé a buscar y busqué en los inventarios de bosques de los Estados Unidos y sí encontré la cifra. De hecho, de acuerdo con mis cálculos, da más, da casi 150.000 hectáreas más.
Y es verdad, entre 1982 y 2017 hay más bosques en los Estados Unidos que antes. Y no solo eso, no solo hay más bosques, sino que se produce el doble de soya que antes. Eso es un ejercicio de sostenibilidad bien justificado. Ustedes pueden ver todo el balance de bosques en el Servicio de Conservación en los Estados Unidos y ahí pueden dar cuenta de que es cierto. Y eso es cierto porque así como estamos haciendo una nutrición de precisión, una producción acuícola de precisión, toda la agricultura cambió. A la agricultura de hoy en día se le llama agricultura regenerativa. Se le llama regenerativa porque todo el ejercicio se enfoca a que el ecosistema funcione naturalmente y se autorregenere. Entonces, una granja hoy en cualquier momento puede tener sensores de temperatura, sensores en las plantas, sensores de clima. El sensor de clima me dirán ustedes, bueno, pero ¿por qué un sensor de clima? No tanto para la lluvia, porque ahora muchas de las cosechas son resistentes precisamente a la sequía, sino para saber cuándo pueden ir a cosechar. Porque si ellos salen a cosechar y están cosechando sobre el terreno muy fangoso, entonces los equipos no van a ser eficientes. Entonces, todo esto se tiene en la cuenta. O si, por ejemplo, llueve y necesitan cosechar, entonces necesitan que la humedad se mantenga en unos niveles. Todo esto se tiene en la cuenta. Si ustedes miran arriba a la derecha de sus pantallas, van a ver que entre las eras de soya, eso es un campo de soya, se ve como un montón de paja seca. Eso es el resultado de lo que se llama un cultivo de cobertura que se dejó allí desde la temporada pasada. Y se dejan ahí porque no se hace ningún arado, se hace una agricultura sin arado, entonces ese cultivo de cobertura le permite al suelo regenerarse. Cada punto de la cadena debe estar alineado si tenemos una perspectiva de sostenibilidad. Esto lo hicimos por medio de este protocolo, entonces imagínense que ustedes están en su empresa, van a hacer un protocolo de sostenibilidad, entonces necesito un protocolo de sostenibilidad, voy a poner todas las prácticas que agregan valor. ¿Por qué les estoy contando lo anterior? Para algunos de ustedes toda la soya es igual, nosotros no consideramos que la soya es igual. ¿Por qué? Porque tenemos cómo demostrar que hay una serie de acciones desde el punto de vista de sostenibilidad que la hacen superior. Lo mismo pueden hacer ustedes en su empresa con su camarón, su tilapia o cualquier especie que estén sembrando. Desarrollen un protocolo de sostenibilidad y agreguen valor. En nuestro caso, el valor que se agrega, por ejemplo, es este certificado de sostenibilidad que se emite de manera gratuita para cualquier empresa en la región. Más de 120 millones de toneladas son certificadas y no les deben cobrar nada. Se lo piden al exportador en los Estados Unidos y ellos tienen un sistema por medio del cual pueden transferir hasta quinto nivel ese certificado. Entonces, el primer paso, si yo no tengo entonces un código específico o un protocolo de sostenibilidad, montemos por lo menos unos procesos para valorar las materias primas desde su sostenibilidad. Si valoramos las materias primas desde su sostenibilidad, entonces el valor, como lo estamos diciendo, se transfiere en la cadena. Estos son los 4 temas que nuestro protocolo tiene en la cuenta. Por supuesto, el protocolo de una empresa acuícola, pues no va a estar hablando tanto por ejemplo, de bienestar laboral, pero puede estar hablando más como de temas de agua. Nuestros 4 bloques entonces son biodiversidad, huella de carbono, prácticas de producción, salud, bienestar público y laboral y mejora continua. Un día, leyendo ese protocolo, yo dije, bueno, ¿qué es interesante contarle a un consumidor sobre la soya desde el punto de vista, por ejemplo, laboral o de bienestar público? E hicimos una indagación, entramos a las bases de datos de la Organización Internacional del Trabajo y nos dimos cuenta de que comparado con otros orígenes donde se muele y se procesa torta de soya, la accidentalidad es mucho, mucho menor en los Estados Unidos. Estos son cosas importantes. Ejemplo, ustedes comprarían soya y voy a exagerar, ustedes comprarían soya de unos agricultores que esclavizan niños. Lo mismo pensaría su consumidor. Yo cómo voy a comprar una tilapia o un camarón si esa empresa es capaz de comprar soya de este tipo de proveedor. Todo el camino que recorre la soya, todo el camino que recorre la tilapia y el camarón, se pueden empañar por las acciones de los diferentes actores en la cadena. Así es como nosotros le demostramos a ustedes que esto es real, tenemos una autoevaluación, tenemos una evaluación y tenemos un tercero
certificador que confirma los resultados. Son más de 23.000 auditorías al año. Y le llevamos ese protocolo a diferentes empresas. No nos lo guardamos. Igualmente ustedes desarrollen su protocolo, llévenselo a sus clientes y díganles, ¿les gusta mi protocolo? ¿Qué les parece? Llévenlo a las ligas de consumidores de camarón, de tilapia, de los diferentes productos. Díganle, ¿qué les parece este protocolo de sostenibilidad que yo estoy siguiendo? En nuestro caso, que nos han dicho, por ejemplo, nos dijeron, mira, la Federación Europea de Alimentos Balanceados nos lo valoró positivamente. Tuvimos un reconocimiento del Consumer Good Forum, tuvimos un reconocimiento de la SAI en nivel plata, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que es muy importante en la gestión de la sostenibilidad es la comunicación. Es tremendamente importante que ustedes continuamente le muestren a sus grupos de interés que están haciendo este trabajo. Y ahí entramos específicamente a las cadenas de valor sostenible. Vamos a hablar desde un enfoque de acceso a mercado, que quiero digamos, hacer un hincapié, porque hacia allá se están dirigiendo los temas de sostenibilidad. Ya tenemos información por nuestras redes en Centroamérica de que hay empresas como McDonald's que para el año 2025, por ejemplo, solo van a tener en sus cadenas unos huevos con ciertas características, o solo van a tener en sus cadenas unos productos que no tengan ciertos preservativos o ciertos sabores artificiales o ciertas fuentes artificiales. Más interesante es verlos cómo ya quieren que toda la carne que estén usando vaya de acuerdo a sus metas de sostenibilidad. Entonces, imagínense que ustedes, su cliente, les diga en un momento, no, ¿sabe qué? Ya no le vuelvo a comprar camarón. Si usted no me ayuda en mis metas de sostenibilidad, no le vuelvo a comprar tilapia. Eso es lo que está sucediendo y está sucediendo ya, no está sucediendo en un futuro. Ese es el presente en este momento. Y como ese es el presente, entonces también hay un montón de organizaciones relacionadas que sinceramente ya no nos están ayudando como industria a demostrar nuestra sostenibilidad y nuestro compromiso con el medio ambiente, con la economía y con la sociedad. Son demasiadas formas de certificarse. A veces parece que nos estuvieran solo cobrando plata por funcionar, ¿cierto? Entonces, es clave que cada empresa conozca muy bien a estos entes reguladores o a estos entes de directrices de sostenibilidad para saber cuáles verdaderamente funcionan dentro de su cadena. Pero igual llegará un momento donde como industria le vamos a tener que decir a una de estas entidades, oye, mira, si yo compro soya de cualquier origen, esto es un ejemplo, voy a exagerar, y de pronto compro unos créditos de carbono, pues la soya no se convierte automáticamente en una soya sostenible. Lo único que hice fue comprar unos créditos de carbono y, por supuesto, no puedo asegurar que esté beneficiando al agricultor sostenible. Definitivamente estoy beneficiando a estas personas que generan carbono positivo o que son empresas carbono positivo, pero verdaderamente estoy beneficiando al productor sostenible, no necesariamente. Entonces es clave también que la industria comprenda cuáles son estas organizaciones que les ayudan verdaderamente a cumplir con su compromiso con el medio ambiente, la sociedad y la economía. Está tan complicado el tema, en la cadena de valor de saber cuál es el estándar de sostenibilidad, que las Naciones Unidas lo que decidió fue crear un foro para hablar de estándares de sostenibilidad. Son demasiados, sobre todo los estándares que se consideran voluntarios, y no están ayudando a los consumidores y por supuesto no están ayudando a las empresas. Se supone que esto es para ayudarnos a todos. Algo que está en este momento ya funcionando son las etiquetas de carbón. Entonces ustedes van a ver muy pronto productos que les van a decir en diferentes medidas, en diferentes formas, qué tan buenos son con el medio ambiente, o qué tan buenos son con la sociedad, o qué tan buenos son en términos de distribución económica.
No hace mucho, de hecho, miren que es una norma demasiado nueva. Me encantaría ver si alguien en la audiencia conoce esta norma, que me escriba por chat. Sí sé cuál es. Voy a contar cada uno de los puntos mientras les doy tiempo para responder. Esta norma, entonces, les está diciendo a las empresas que a la hora de comprar sus materias primas tienen que hacer una gestión del riesgo. ¿Cuál es el riesgo de comprar una materia prima que venga de una fuente que no cumple con ciertos criterios de sostenibilidad? ¿Cuáles son los criterios de sostenibilidad que debo cumplir? También le dicen a uno, mira, debe haber una debida diligencia. Entonces, ¿qué significa una debida diligencia? Que cuando yo compro una materia prima, a mí me demuestran que están todas las cifras y todos los datos, y que esos datos yo se los puedo llevar a mi cliente, y mi cliente no me los va a refutar fácilmente. Se debe hacer un ejercicio de priorización. ¿Cuáles son las materias primas imprescindibles y sobre ellas trabajar y hacer como una gestión de sostenibilidad en conjunto con ese proveedor? Y hay algo que vino en esta norma que es bastante curioso. Ya las empresas no se pueden lavar las manos de que, no, es que mi proveedor no me dijo que su pescado no era sostenible. No, para usted estar certificado en esta norma, tiene que tener todos los temas de complicidad manejados y gestionados de una manera profesional. Y no solo eso, sino que le piden que su empresa sea un influenciador, oigan esto, sea un influenciador de sus proveedores y de sus distribuidores en temas de sostenibilidad. A ver, yo veo por acá en el chat si alguien se atrevió a responder. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, por acá no nos dice nada, pero sí nos dan un dato interesante de otra fuente. Esa es una fuente entre el 2000 y el 2020, ya cuando se mira neto entre 1982 y ahora es diferente. Pero miren esto tan interesante, esta es la norma ISO 20400 de abastecimiento sostenible. Ya existe, no es el futuro. Ya nos dicen, si usted está en una cadena de valor sostenible, certifíquese en abastecimiento sostenible. Y esto es clave. Sostenibilidad es mucho más que eficiencia operativa. Casi siempre cuando uno va a una empresa y uno pide el plan de sostenibilidad, le sacan el plan de manejo ambiental o le sacan el plan de ahorro de energía, y no necesariamente se trata de eso. Cuando uno piensa en sostenibilidad, uno busca es que la empresa sea muy clara en cuáles son las prioridades de sus grupos de interés, y a eso se le llama temas materiales. Y eso es lo que configura un ejercicio de sostenibilidad correcto. Y uno de los temas materiales, entonces, para las empresas que están en cadenas de valor sostenibles es todo lo que es producción y consumo responsable. Producción y consumo responsable, además, es una de las metas globales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y se han desarrollado un montón de ejercicios alrededor de este objetivo. Tanto que las Naciones Unidas, en lo que llaman la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo, ya tiene unas guías de políticas de protección al consumidor y a la competencia desde la sostenibilidad. Entonces, si las empresas, si esta es la primera vez que usted lo oye, no se preocupe. Este documento es del 2023, pero este documento va a llegar a todos los gobiernos, va a llegar a todas las ONGs, va a llegar a todos los foros de consumidores, y le va a decir a los foros de consumidores que exijan productos responsables. Imagínense que el futuro se ve así, en un producto como este, que en vez de decir cuántas calorías tenga, le diga a la gente cuánto tiene que correr para, para quemar esas calorías, que le muestre qué tan sostenible es con cualquier ecoetiqueta, que te obligue a que todos los empaques sean hechos, por ejemplo, con botellas o madera, que ya no haya fechas de expiración para evitar el desperdicio, sino que haya unos sensores que sean sobre si el producto se puede consumir o no. Eso sería muy interesante, ¿cierto? En vez de fechas de expiración, unos sensores que le digan al cliente, mira, señor cliente, este atún todavía se puede consumir o este atún no se puede consumir. Empaques del futuro, estoy diciendo, pero la realidad es que ya hay un montón de acciones que están funcionando ya en Europa, especialmente, y en los Estados Unidos, y no crean,
sobre todo en el norte de Asia, hay un montón de indicadores de impacto ambiental que se ponen en las etiquetas. Por ejemplo, el que está acá habla de pesticidas, biodiversidad, clima. Depende pues de lo que la organización esté promoviendo. Y yo dije empaques del futuro para llamar la atención, pero la verdad es que esto es una realidad. Este es un producto que se ofrece en Inglaterra en este momento y tiene todas las características de las cuales estamos hablando. Esto es agregar valor en la cadena y comunicarle al consumidor todos los aspectos, todas las características funcionales. Entonces, por ejemplo, le dice que es sin hidratos. Todas las características ecológicas tienen los sellos. Ahí los pueden ver los sellos ecológicos. Todas las características de salud de azul por norma. Algo que es muy interesante, lleva estas características de origen, porque hoy en día el origen es importante para los consumidores y por supuesto las características de esta marca, que de por sí es una marca que le está diciendo al consumidor que es mejor el producto, entre comillas, desnudo, es decir, sin ningún otro aderezo, porque es un excelente producto. A eso vamos a llegar. Por eso la clave de estas cadenas de valor sostenibles es gobernanza. Gobernanza, gobernanza, gobernanza. Para eso las empresas deben tener una persona específica que haga la gestión de la sostenibilidad. Esa persona entonces, ¿de qué se va a encargar? Va a llevar esas metas globales de las cuales hablamos, revisar cuáles son las guías de elaboración de certificaciones e informes y va a hacer una prospectiva de qué se me va a volver una regulación, ¿cierto? Ya no, estábamos en el evento ahorita a las 9 de la mañana, se me acerca uno de los líderes de la producción avícola acá en el Perú y me dice, Luis, necesitamos el apoyo de USEC porque se ven unas regulaciones fuertes en temas de gallinaza que no esperábamos. Es decir, esto entra directico a la empresa y entra directico a los ingresos. Son un montón. Son un montón de formas de certificarse, son un montón de formas de elaborar un informe, etcétera, etcétera. Pero a mi gusto, les recomiendo que vean las guías de elaboración de informes del Global Reporting Initiative o GRI, que son muy interesantes, son gratuitas, las pueden descargar de su página. No es, sinceramente no es una publicidad, sino que el 75% de las empresas que reportan sostenibilidad, pues lo hacen bajo GRI. Y no solo eso, sino que el GRI hizo una alianza con el Instituto de Normas Contables Internacionales o las famosas NIF. Entonces, para dentro de unos años, todo el que tenga su contabilidad en NIF, además, va a tener que reportar en GRI. Nos van a obligar, ¿cierto? ¿Qué es mejor? Estar preparados. Miren, por ejemplo, que acá está la ISO 26000 de responsabilidad social, bastante adoptada hoy en día, pero pues les mostré una distinta. Entonces, ¿cómo llevamos todo ese valor de la sostenibilidad a la empresa? Lo primero es intervenir en lo que se llama la propuesta de valor de la empresa. Debe haber una línea estratégica de sostenibilidad, debe haber un departamento de sostenibilidad, unas personas dedicadas a esta gobernanza, a levantar toda la información, a hacer toda esta revisión de todos esos elementos que les mostré y decirle a la empresa, mira, vamos a incluir estos fundamentos específicos. Esto es clave. Escuchar los grupos de interés. Como obviamente no hay recursos infinitos ni capacidades infinitas, debemos ser muy específicos en donde vamos a poder agregar valor. En uno solo vamos a poder, digamos, hacer un trabajo de mitigación, pero en otros vamos a poder agregar valor. Y ahí es donde esto se vuelve estrategia. No se vuelve estrategia solo porque decimos soy sostenible, no. O porque me gané una certificación o porque hice un reporte de sostenibilidad, no. Se vuelve estrategia porque considera correctamente los dolores de los grupos de interés. Y los dolores de los grupos de interés pueden ser muy diversos. Pueden ser en nuestra industria el tema del agua, pero también pueden ser en nuestra industria el tema de las comunidades aledañas. Ese es clave, ¿cierto? Ese es supremamente clave. Luego, entonces, estas personas se van por cada una de las áreas y las intervienen. Y por eso se dice que la sostenibilidad es uno de los mejores potencializadores de la innovación. Es como ponerse unas lentes de visión nocturna. Tú ves cosas que no veías antes. Entonces, al ver las cosas desde otra perspectiva, vas a generar un montón de innovación en los procesos.
Se van punto por punto, se van por la estrategia de producción, por la estrategia de distribución, por la estrategia de comunicación, de mercadeo, incluso la estrategia de finanzas. ¿Qué tal que en uno de estos ejercicios no nos demos cuenta que podemos mitigar carbono y podamos emitir unos certificados de carbono o entrar al mercado de carbono? Es dinero extra para la empresa. Y luego se implementa una comunicación integrada de mercado de sostenibilidad que es clave, porque el valor, si no se comunica, no se puede capturar. Entonces es tremendamente importante eso. Cuando un nutricionista formula, el nutricionista debe hacer saber que está utilizando X o Y materias primas o X o Y técnicas de avanzada para decirle a la empresa, miren, nuestro trabajo vale, agrega valor. Ahí sí se desarrolla un portafolio de soluciones. Ya no son solo los productos los que son importantes, sino la empresa como tal. Se desarrollan alianzas con canales. Hicimos una investigación para el mercado de huevo en México, Dominicana, Perú, Colombia y Costa Rica hace alrededor de unos 4 años. Y nos dimos cuenta que un huevo solo por ir por un canal sostenible valía el doble. Así fuera el mismo huevo. Pero es el tema de comunicación, de estar en el lugar correcto. Y al final, pues, lo clásico de cualquier estrategia, planear, sensibilizar, refinar, controlar y mejorar. Nosotros les damos la oportunidad a todos ustedes de que puedan optar a la marca, a sus empresas, a la marca Sustainable US Soy. Actualmente en 24 empresas de la región, acabamos de firmar la primera empresa de El Salvador. Y algo que es clave acá de que ellos digan, voy con Sustainable US Soy, es, somos la región con más adopción de esto. No es Europa, no es Asia, no son los países desarrollados, es Latinoamérica. Miren qué tan bonito se ve. En tilapia, en alimento de conejo, en huevo, en camarón, hay un montón de ejemplos. Y eso es decirle al consumidor, mira, yo hago mi trabajo bien, pero mi proveedor también lo hace, mi distribuidor también lo hace. Y así sucesivamente, las empresas llevan ese valor de la sostenibilidad en la cadena. Hasta hubo vallas en ciertos países anunciando que su materia prima era sostenible. Y no solo anunciando que su materia prima era sostenible, sino anunciando que su materia prima tiene menor cantidad de gases de efecto invernadero debido a las prácticas de agricultura regenerativa y que esto significa 500% menos huella de carbono. Si ustedes están pensando en hacer una formulación de alimentos o de raciones que considere criterios de carbono, prácticamente es obligatorio usar soya de los Estados Unidos, porque en nuestros cálculos, en este caso los puse para el mercado colombiano, la huella de carbono, kilogramo de huella de carbono equivalente por cada kilogramo de soya es muchísimo menor. Entonces, al usted hacer el cambio en la fórmula por una soya de otro origen, inmediatamente dispara el valor de sus emisiones. Por eso, si ustedes quieren una ecuación del valor y me quedé pensando, bueno, ¿cómo puedo hacer una ecuación del valor? Es así de simple. Los diferentes actores, sus diferentes tareas o labores en la cadena sobre el impacto que tienen en la cadena. Sobre el impacto que tienen en la cadena. Entonces, mientras más impacto negativo tengan en la cadena, menos se va a ver todo el trabajo de sus actores, todo el trabajo de esas labores. Necesitamos que el impacto de la cadena se acerque entonces a cero. Les dejo entonces toda mi información de contacto. También me pueden contactar por medio de las organizaciones del evento. Por supuesto, muchas gracias a todos por estar conectados el día de hoy. A los patrocinadores y a los organizadores del evento, también muchas gracias.